Hay lugares que parecen un simple sendero, hasta que descubres que cada paso recorre un capítulo de la historia. Hoy vamos a caminar por un antiguo ferrocarril construido hace casi un siglo, para hacer posible una de las obras de ingeniería más impresionantes del mundo. Atravesaremos túneles excavados en la roca, recorreremos el mismo camino por donde pasaban una vez trenes cargados de acero, cemento y maquinaria, y disfrutaremos de algunas de las mejores vistas de Lake Mead y el río Colorado, hasta llegar a un lugar que cambió para siempre el desarrollo del oeste de los Estados Unidos. Acompáñame en este recorrido para descubrir cómo un sendero que hoy parece tranquilo fue, en su momento, una pieza clave en la construcción de una de las mayores maravillas de la ingeniería moderna. Un saludo chicos, bienvenidos otro día a Vibra Viajando. Hacía bastante tiempo que no nos veíamos, hemos tenido un tiempito bastante fuerte y bastante intenso, mucho trabajo, muchos problemas, ciertos planes que estamos tratando de hacer para crecer un poco y poder realmente disfrutar más de esto que es lo que realmente nos gusta. Hoy es un día muy especial, por lo menos por acá por los Estados Unidos, 4 de julio. Muchas personas sabrán que es el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Es un día muy festivo, donde todas las personas celebran esta gran ocasión y nosotros lo vamos a celebrar de la manera que más disfrutamos. Vamos a hacer un hike muy interesante. Este hike se llama Railroad Tunnel Trail, que tiene varias partes donde pueden empezar. Nosotros decidimos empezar aquí en el casino, que es Hoover Dam Lodge Casino, creo. Les voy a poner los detalles por abajo, o lo pueden empezar un poco más atrás si tienen tiempo, pero bueno, la idea de nosotros es tratar de llegar hasta ver algo muy especial que hicieron en celebración del 4 de julio. Este es el inicio del trail, como ven aquí, Hoover Dam Lodge Trailhead. Y aquí nos vamos a conectar con la otra entrada que yo les voy a poner los dos mapitas, uno por un lado y uno por el otro, para que ustedes decidan cuál es el que tienen que hacer. Aquí tenemos las características del trail, el inicio, nosotros estamos aquí, como pueden ver, y el otro punto de acceso, que puede ser aquí, en el centro de visita. O sea que nosotros nos ahorramos todo este tramito, y realmente también porque tengo un dolor de espalda bastante fuerte, pero bueno. Muchas recomendaciones, muchachos. Aquí tenemos fotos de los lugares. Unos detallitos aprovechando la sombrita antes de empezar. Para este trail, la cobertura no es muy buena. Así que siempre traten de descargar cualquier aplicación que ustedes tengan para descargar mapas offline. En este caso yo utilizo AllTrails, que es una aplicación que hay que pagar una suscripción, no es muy grande, pero a mí me encanta porque te da todos los detalles, todas las características de todos los trails que tú quieras hacer, y tú puedes, antes de empezar el trail, descargar el mapa para que te funcione offline. En Cuba existen muchas aplicaciones, caballeros, que no tienen que pagar. En Cuba yo utilizaba Osman y otra que se llama Maps.me, que funciona exactamente igual. Así que son otras alternativas que les pongo para si no quieren pagar suscripciones o no hacen esto muy a menudo, porque AllTrail es más específico para las personas que sí hacen actividades de hike, porque te da elevaciones, te da características del trail, o sea, para que tú sepas a lo que te vas a enfrentar. Recomendación muy grande. Estamos en Las Vegas, estamos en pleno calor, caballero. Ahora mismo hace 105 grados. Cualquier trail que ustedes vayan a hacer, tienen que tratar de comenzarlo por la tarde. Ahora mismo son las 6:30 de la tarde, vamos a empezar para que ya me coja la noche en el camino.
lámparas, no se les puede olvidar. Es posible si es posible, 2 lámparas, banco de batería, para cualquier emergencia pueden recargar la lámpara y seguir. En este caso el trail es muy sencillo, caballero, o sea, no tiene tanto peligro, porque como ustedes pueden ver por allá, está bien marcado, le vamos a ir dando la vuelta a la presa, o sea, no te pueden perder mucho. Agua. Siempre, muchachos, que vayan a hacer hike en tiempo de calor, traigan más agua de la que creen que puedan necesitar. Todo el agua que traigan, créanme que no va a estar de más. Es mejor, it's better to be safe than sorry, como dicen aquí en Estados Unidos. Es mejor precaver que lamentar. Otra recomendación antes de empezar: cada vez que vayan a hacer cualquier trail, caballero, solos, en este caso yo estoy solo por acá por Las Vegas, y el grupo de amigos que tengo muy pequeño, y muy pocos disfrutan realmente de hacer estas actividades. Así que, primer consejo: nunca dejen de hacer cosas porque alguien no los acompaña, porque así se les va la vida. Salgan, disfruten, prepárense, infórmense y díganle a alguien, a cualquier persona le pasan un mensajito, ya como ya le escribí a mi hermano, diciéndole qué trail voy a hacer, cuánto me pienso demorar, a qué hora voy a empezar y el recorrido que pienso hacer. Ya yo le puse punto de origen, punto final y el tiempo que pienso que me voy a demorar. Y por supuesto le digo, te voy a escribir desde que llegue al carro de regreso para que ya tú sepas que yo estoy. Previendo, caballero, no se puede ser, o sea, hay que estar preparado para todo y hay que entender que estos son circunstancias difíciles, y además esto es un trail muy largo, igual que cualquier trail tiene peligro, caballero. Toda la vida outdoor tiene peligro, tiene circunstancias que tienes que estar preparado, pero además tienes que estar precaver de que alguien siempre sepa en todo momento dónde tú vas a estar. Así que cuando lleguemos de regreso al carro, por la noche, sobre las 10 de la noche pienso, le voy a mandar un mensaje: hermano, oye, ya estoy todo bien. Y así sabe que ya estamos bien. En caso de que no sea así, él sabe que tiene que llamar a alguien o tratar de buscar alternativas. Bueno, esa es la intro, caballero. Vamos a comenzar. Tenemos bastante camino por recorrer. Este trail es bastante larguito, tiene unas 8 millas desde donde empezamos al inicio. Al final yo voy a poner el reloj ahora, y al final les voy a poner los datos de cuánto caminamos y en qué tiempo lo hicimos andando. Aquí, chicos, ven la aplicación de AllTrails. Bueno, ya nosotros descargamos el mapa. Vamos a darle iniciar. Ven que ahí nos da todos los detalles. Ahí nos vamos a iniciar. Y ya por aquí nos podemos guiar. Nosotros vamos a tomar este camino por aquí, a unirnos con el camino real, andando. Y bueno, en lo que vamos empezando, les voy a dar algunos detallitos que no aportan nada, pero entretienen, de la historia de este sendero, que tiene una historia bastante interesante. Este sendero comenzó su construcción en 1931. Fue diseñado exclusivamente para transportar los materiales que eran necesarios para la construcción de la represa Hoover, ya que en aquella época no existían carreteras, ni existía nada para mover la cantidad de cemento y de todos los materiales que eran necesarios para construir la represa Hoover, que es una de las maravillas de la ingeniería de los Estados Unidos. Como pueden ver, son así banquitos más sabrosos para descansar. Estos trenes funcionaban casi las 24 horas del día, transportando materiales desde todas las plantas de cemento y todo que hay más allá hasta la presa. Así que sin este ferrocarril, la construcción de la presa hubiera sido muchísimo más lenta. Una de las cosas que en uno de los capítulos anteriores que estuvimos ahí en la represa Hoover, si les interesa vayan a verlo, les estaba comentando que la represa Hoover fue una de las maravillas de la ingeniería, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo. Y una de las cosas increíbles es el corto tiempo en el que se construyó. Todavía a día de hoy constituye como que un reto y una de las obras más avanzadas para el tiempo que se construyó. Y el tiempo que se construyó fue, récord. Ya por ahí tenemos que conectarnos al trail original. Voy por ahí abajo. Bueno, pues ya estamos en la intersección, muchachos. Esto aquí para allá es
es el inicio oficial del trail. Nosotros cogimos este shortcut y este es un mirador que se llama Viewpoint o Turning Point. Y para allá vamos nosotros. La combinación de colores de este lugar, caballero, es una cosa majestuosa. Es increíble, nunca deja de sorprenderme. Es algo distinto. Yo sé que a muchas personas les gusta más el verde y el árbol, la naturaleza y el bosque o el camino, pero no cabe duda que estos paisajes también son impresionantes. Vamos a escarbarnos la montaña completa. Pero una sombrita sabrosa aquí ahora. Tenemos todavía 3 horas de camino, caballero. Y aún no estoy seguro si... Yo creo que sí, porque este trail es in and out. O sea que es en total. Nos quedan como 4 horas en total para acabar el trail. Miren qué clases, ¿viste? Por allá tenemos una marina que la gente viene a lanzar sus botes y demás. Bueno, ya bastante avanzadito, llegamos a una de las partes más interesantes que tiene el trail. Se las voy a enseñar ahora mismo. Ven por ahí. Por ahí tenemos 5 túneles. Otra cosita también que les quería decir. Ven, esto es un lugar bien preparado, caballero, para si quieren venir en bicicleta. Pueden fácilmente venir en bicicleta. Es bastante largo y está completamente preparado. Con eso también les digo que tienen que tener cuidado, siempre estar atentos de que no les vayan a pasar por arriba, que hay que compartir el trail. Bueno, como les estaba diciendo, estos túneles se construyeron 5 túneles que tienen aproximadamente 300 pies, son más o menos 90 metros de largo y unos 25 pies para arriba, y se construyó así tan alto para que pudieran pasar todas las piezas grandísimas, las tuberías y todo lo demás de la presa. Miren qué vista cada vez que salimos de un túnel de esto. Una cosa que es alarmante también, caballero, miren los niveles de agua. Cada vez van bajando menos. Ya están en un punto crítico ya. Aquí estamos en el otro. Fíjense la altura, caballero. Como estaba diciendo también ahorita, estaba leyendo en uno de los carteles que, bueno, la altura, por supuesto, para que pasaran todas las piezas, y que las salidas estaban reforzadas con timber, con madera, para evitar que deslizamientos de roca le cayeran encima a los trabajadores. También que un fuego destruyó toda la madera original, pero que fue reconstruida por el Servicio de Parques Nacionales. Vamos caminando hacia la luz. Veo la luz al final del túnel. Se ve una luz al final del túnel, caballero. Ven para aquí como hicieron una casetica para protegernos a nosotros también. No voy a hacer que nos caiga algo de ahí arriba. Peligro, rocas cayendo. Bueno, y otro detallito. Después que se acabó la construcción de la presa completamente, todas estas vías se siguieron utilizando para labores de mantenimiento hasta 1961, que fue ya cuando pasó el último tren, y en 1962 se desmontaron todas las vías y fueron vendidas como chatarra. Así que me imagino que algún billetico les cayó porque está bastante largo el trayecto. Miren qué caballero. Así es vida. Hasta los dolores se me han olvidado. Por acá arriba, muchachos, tenemos murciélagos. Estamos pasando aquí con bastante cautela para no molestar su sueño. Así que no se pongan nerviosos, que son inofensivos. Miren, chicos, no sé si allá abajo pueden ver restos de la madera de los pilares. Miren para ahí cuántos años tendrán esas maderas tan intactas.
Por allá tenemos mami. Creo que ya vamos a entrar al último. Y aquí sí no veo ni el final, caballero. Miren por aquí. No se ve la luz al final del túnel. Sí, ya está por allá. Pues ahora veo un cartelito que realmente no sabía. Dice que el trail solo está abierto durante el día. Y por supuesto que te mantengas en el trail. Así que no sé si he visto muchas personas que van y viran. No sé si nos dé tiempo regresar. Aunque la idea es ver la sorpresa que les tengo para el final del video. Y para eso tiene que ser de noche. Pero bueno, trataremos de venir. Si está abierto pasaremos. Y si no, tendremos que buscar otra alternativa de ir alrededor de la carretera. O pedir botella. Vamos a ver cómo nos va. Chicos, por la mitad del camino. Por aquí tenemos un baño. Es una cosa que me gusta mucho. Se pueden utilizar el baño durante el camino. Y por aquí, en ciertos lugares, vamos a ver estos postes que son para utilizar llamadas de emergencia. Ahí siempre tocas el botón y hay una línea de emergencia. Incluso está escrito en braille. Miren qué interesante. Vamos ahora a entrar a otra parte del trail. Pueden ver aquí. Ya esto es propiedad del Bureau de Water Reclamation. Ya, parece que ser que esta parte no pertenece al National Park Service. No sé si en algún momento, chicos, porque yo me di cuenta que cuando parqué en el casino no tuve que pagar peaje. Pero si ustedes van a venir a hacer el trail distinto por un lado o por donde les dije que al inicio, es muy probable que tengan que pasar la cabina donde tienen que comprar la entrada. Que la entrada, pueden comprar la entrada de un día, no sé el precio exacto, creo que son $25. O si tienen el National Park Pass, que cuesta $80, que es muy útil para entrar a todos estos lugares, ya saben que no tienen que pagar. Seguimos caminando. Ya estamos casi llegando y realmente vamos un poco más adelantados de lo que yo pensé. Así que vamos a sentarnos un momentico, cogerlo con calma para esperar a que caiga la noche. Allá, aquello que ven a la distancia allá, ese es el puente Michael Callahan Pat Tillman. En el video sobre Hoover Dam, ahí les hice la caminata, ahí vamos a ir ahora, pero bueno, no les voy a hacer la historia. Si les interesa la historia como tal del puente y de la presa, pues en uno de los capítulos anteriores la tienen completica. Ahora les quería decir de la importancia de las aplicaciones, muchachos, que muchas veces, ¿ves? Ustedes se pueden adaptar al trail, el trail que normalmente sigue por acá, ¿ven? Y nos lleva directamente hasta Hoover Dam. Pero como nosotros no queremos ir para esa parte, sino queremos ir al puente para ver la sorpresa que les tengo el día de hoy, aquí ustedes pueden ajustar, ¿ven? No ven como aquí tenemos otras partes del camino. Ya yo sé, ¿ven? Que por aquí yo puedo irme directamente hasta el puente. Eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Así que para allá vamos. Andando. Realmente no sé si es que he disfrutado tanto del camino que se me ha hecho bastante corto. Yo pensé que iba a llegar mucho más tarde, ya de noche ya. Y mire, todavía ni siquiera se ha puesto el sol. Así que vamos a relax, chill out. Quizás nos sentemos en uno de los diversos banquitos que hemos visto en el camino y nos comamos una barrita proteica, que es otra cosa que tienen que tener en cuenta cada vez que vengan a algún trail de eso. Miren, por allá tienen el camino más largo. Yo voy a meterme aquí de intruso por este aquí. No sé si este vaya solo para la colina. No creo. Déjame guiarme por el mapa de nuevo, no voy a hacer que... Y otra cosita, chicos, que me ha asombrado bastante del trail es que estoy solo, caballero, solo, excepto los dos personas en bicicleta que me pasaron por al lado. Bueno, y unos muchachos que vienen corriendo ahora. Esto es una maravilla.
Ya estamos llegando. Quería enseñarles, miren por dónde tenemos que atravesar ahora. No me agrada mucho esta idea. Estos son los transformadores que mandan toda la energía a Las Vegas de la represa. Que no sé si sabían que Hoover Dam es una de las principales fuentes de alimentación, o sea, de energía renovable que alimenta Las Vegas. La otra, que también es extremadamente considerable, es la energía solar. Como ustedes pueden saber, Las Vegas es un valle que la mayor parte del año las temperaturas sobrepasan los 100 grados, 110 grados. Así que tiene mucha lógica que sea una de las principales fuentes alternativas de energía por acá. Ya vamos a dar la vuelta por aquí. Podía haber cruzado por allá directo, pero no vi trails, y como veo muchas señales de tratar de mantenerse en el trail, como que no quiero hacer nada que esté fuera de las reglas. De vez en cuando las reglas hay que, caballero, probarlas un poquito, porque imagínense ustedes, yo mismo ahora para atrás quizás no regrese de cuando sea daylight, así que, pero no tengo otra alternativa. Y estaba viendo por la calle que tampoco hay acceso para poder caminar, así que obligatoriamente tengo que regresar por aquí o pedir un Uber y pagar cientos de dólares. Bueno, indudablemente nosotros no somos los únicos que venimos a ver la sorpresa que les tengo el día de hoy. Miren cómo está esto aquí. No hay ni parqueo, caballero. Miren, hasta caravanas de motores. Mira, Carlito, lo tuyo. Tener mucho cuidado aquí para brincar. Decidimos venir hoy, no solo porque sea, bueno, 4 de julio, el día más significativo para ver esto que les quiero enseñar hoy, sino porque además creo que esta exposición, esta obra de arte que han hecho ahí, no va a estar para siempre. No sé si hoy o esta semana sea los últimos días que vaya a estar activa, después la vayan a quitar. Así que, andando. Ya puesta el sol, ya parece que perfect timing, caballero. Esas escaleritas nos las sentimos bastante. Esto está pack, caballero. Ni un lugar donde parquear. Ahora mismo tuvimos que, miren, la bandera de celebración del 250 aniversario. Bueno, déjame recuperar la aliento. Ahora tuvimos que ayudar a una viejita en una silla de ruedas y le dije, coño, ¿por qué no la trajeron hasta aquí? Y después ustedes fueron a parquear. Y la señora me dijo que habían tratado de buscar parqueo por 40 minutos, que no les quedaba otra alternativa. Ahí las ayudé a cruzar con cuidado la carretera, y los carros la están dejando pasar bastante. Aunque todavía van a tener un tramito difícil aquí, porque aunque creo que esto está preparado para handicaps, es bastante largo. Miren la cantidad de curvas que tienen que subir. Esto está cargado de gente, caballero. Pequeñito resumen, muchachos, que les voy a dar del puente. La historia completa está en el otro capítulo de Hoover Dam, así que no se lo pierdan, vayan por allá. Este puente se llama Michael Callahan Pat Tillman. Fue súper importante porque antes todo el tráfico, este puente divide Nevada de Arizona, y antes todo el tráfico que pasaba por aquí tenía que pasar por encima de la presa. Una cosa que era súper difícil porque solo hay 2 carriles. Imagínense el cuello de botella que se hacía ahí. Y otra era por cuestiones de seguridad, que después del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, uno de los hechos más desafortunados y más trágicos que ha pasado en los Estados Unidos, bueno, pues se hizo de vital importancia proteger todas las estructuras importantes de Estados Unidos, como por supuesto es la mayor presa que tenemos acá. Vamos para arriba. Ya, muchachos, cruzando la calle, la viejita que ayudé a subir, menos mal que ya llegaron bien, aunque todavía les queda todo esto.
Así que todavía le queda un buen tramo al muchacho. Pero bueno, ya los ayudé lo más difícil, que fue cruzar la calle. Como están protegidas las paredes para que no nos caigan piedras en las partes que caminan las personas por aquí. Otro detallito, este puente hace la forma de un arco enorme y es otra de las cosas de la maravilla de la ingeniería de aquí, que construyeron los dos arcos de manera igual a que se encontraran en el medio y no podía haber ningún error, caballero, ni errores de centímetros, bueno, de pulgadas. Errores de centímetros son permisibles en una obra tan grande. No fue la mejor idea traer barra de proteína de chocolate en un camino con 100 grados. Pero muy bueno, sí que está. Vamos a aprovechar, comer un poquito, para que sea un poco más oscuro. Ese puente está cargado de gente, cabrón, cargado. Y antes de enseñarles el pollo del arroz con pollo, como decimos en Cuba, quiero recordarles, muchachos, si les ha gustado el video, por favor suscríbanse, regálenme su like, coméntenme qué les parece. Suscribirse es gratis, a ustedes no les cuesta nada, un segundito lo hacen y a nosotros nos ayuda mucho para poder seguir compartiendo estas aventuras con ustedes. Vamos a acabar de disfrutar la barrita y vamos a ver esa maravilla. Surprise, surprise. ¿Cómo es la canción, caballero? No, you're fine. Mientras el sol se esconde sobre el desierto de Nevada y la presa Hoover permanece como testigo del paso del tiempo, es imposible no pensar en las generaciones que hicieron posible este país. Cada túnel, cada piedra y cada estructura cuentan una historia de trabajo, sacrificio y esperanza. El 4 de julio no es solo una fecha en el calendario, es un recordatorio de que Estados Unidos nació de una idea poderosa, que la libertad, la dignidad de las personas y la oportunidad de construir un futuro mejor deberían ser el punto de partida de una nación. Como toda gran nación, Estados Unidos ha vivido momentos de grandeza y también de profundas dificultades. Ha cometido errores, ha enfrentado desafíos y ha tenido que seguir ampliando el significado de esos ideales para incluir cada vez a más personas. Pero precisamente por eso, recordar esos principios sigue siendo importante. Hoy, cuando tantas veces las diferencias parecen separarnos más de lo que nos unen, quizás el mejor homenaje que podemos hacer a quienes construyeron este país no sea solo celebrar con fuegos artificiales, sino recordar que una nación se hace más fuerte cuando el respeto vence al odio, cuando el diálogo supera la confrontación y cuando entendemos que, aún pensando distinto, compartimos un mismo hogar. Que este 4 de julio nos inspire a mirar hacia adelante, con esperanza, a valorar la libertad con responsabilidad y a seguir construyendo un país donde las próximas generaciones puedan vivir con más oportunidades, más unidad y más respeto. Feliz Día de la Independencia. Dios bendiga América. Bueno, pues vamos a emprender camino de regreso, muchachos. Miren la línea de carro que hay por allá. Si no es así, yo sinceramente no vengo a este lugar. No hay una cosa que yo odio más que estar media hora, 40 minutos parado en una cola a ver si por casualidad podemos entrar a un lugar. Así que vamos a emprender camino de regreso, muchachos. No voy a grabar mucho porque ya es de noche y quiero tratar de adelantar lo más que pueda de camino, ya que de cierta manera ya estoy rompiendo las reglas. Mire que lo que queda de luz de sol es casi nada. Así que nos vemos por allá por el carro. Pues, ¿qué creen, caballero? Noticias: fuimos a buscar el trail y, como mismo me lo imaginaba, cerrado con candado. Así que no nos queda otra
Vamos a pedir un Uber. Por aquí tenemos a $14. Está bastante barato para que nos lleve al hotel. Porque ya intenté, caballero, y sinceramente les voy a decir una cosa. Una cosa que realmente me gusta bastante poco de Estados Unidos. Las carreteras no están preparadas para que nadie camine por el lado de la carretera. No existe manera, no existe camino. O sea que prácticamente tienes que ir caminando por al lado de los carros. Y carros que vienen a 90 y 80 millas. Ya intenté caminar un poquito por acá. Definitivamente no hay ni siquiera un pedacito de tierra para uno ir caminando por al lado de la carretera. Así que me parece que la aventura de hoy la vamos a acabar cogiendo un Uber. De todas maneras me duele bastante la espalda. Hubiera preferido ir caminando para aclarar un poco las ideas. Siempre es bueno tener un momento para pensar. Pero bueno, no va a ser esta la ocasión. Así que vamos a buscar ya un Uber por acá. Y vamos a irnos para allá. Así que nos vamos al carro, muchachos. Saben, como siempre les digo, el momento más feliz de una actividad de hiking o de montañismo, lo que sea. Primero, llegar a la cima, al final, al destino, donde sea. Y segundo, llegar al carro. Por fin. Caballero, eso fue una locura. Una locura. Voy a encender las luces aquí. Bueno, ¿para qué decirles? ¿Para qué decirles que me pasé esperando el Uber? Y gracias que fue a buscarme. Y le pasé un mensaje y le dije que yo le tenía una propina en cash, que por favor, que no me dejara tirado. Resulta, caballero, que la cola de personas se demoró el Uber. Eran como 5 millas, porque vivo en Boulder City, que queda cerquitica de aquí. Y se demoró 1 hora y pico en 5 millas en llegar. Pero bueno, gracias a Dios, la señora muy atenta me vino a buscar, conversamos bastante, llegamos al carro, acabamos nuestra actividad y descubrimos también que el trail cierra por la noche. Así que si deciden hacer este trail, planifíquenlo en daytime. Por ejemplo, si yo hubiera ido y hubiera virado enseguida, me hubiera dado tiempo. Pero la idea de todo era ver el show de las luces por la noche. Así que no iba a virar y perderme el objetivo por el cual fue. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado el video. Si así lo fue, por favor regálenme su like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. Cuídense.